la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. Estando en horario y con quórum, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Muchas gracias. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 22 de abril de 2016. Punto número 2, comunicaciones oficiales. Nota del presidente del Consejo Municipal. Proyecto de declaración fiscal de Lorena García, proyecto de declaración Día del Himno Nacional Argentino. Punto número 3, peticiones particulares. Nota de la señora Mabel Martínez, solicita se realicen culeteo y arreglo de calle. Nota de la señora Elvia Malvinas Carrey, informa sobre el proceso de inmueble. Comisión. Comisión. Nota de la señora Clarisa Soledad Yolanda Yoscol, pedido de terreno fiscal. Comisión. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tablas. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración, solicitar a deportistas. Nota de la concejal Lorena García, proyecto de declaración Día del Himno Nacional Argentino. Nota de la señora Mabel Martínez, solicita se realice culeteo y arreglo de calle. Toma conocimiento de la mentira del Ejecutivo. Nosotros quería informarles, no viendo más temas que tratar, yo quería informarles, ingresó ayer, ya, pero ya sobre el horario de cierre del orden del día, que va a ingresar para la sesión que viene, el resultado del concurso que se realizara oportunamente por una ordenanza que sancionó este Consejo de la bandera para Milán. Así que ese concurso finalizó, ya tenemos la bandera, queda que el Consejo, una vez notificado de todo el resultado del concurso, quién es el ganador, el diseño de la misma, promulguemos una ordenanza donde justamente dejemos oficialmente constituida la bandera de la ciudad de Milán. Así que esto va a ingresar para la sesión de la semana que viene, donde se va a informar a cada uno de los concejales el resultado del mismo y el diseño y todo. Después seguramente tendremos que obviamente convocarlo al ganador para hacer todo el proceso de presentación formal de la bandera. Pero bueno, Miguel Ángela tiene bandera, eso quería informarles. No habiendo más temas que tratar, si alguien quiere hacer uso de la palabra. No, bueno, señores concejales, tenemos de la señora. Disculpe, gente discapacitada, gente que perdieron sus techos y sus casas, gente que no tiene arreglo, personas que necesitan ayuda urgente. ¿Qué pasa con desarrollo social? Si no está trabajando desarrollo social, no sabemos. ¿No están trabajando desarrollo social? Sí, a ver, pero... Señor, disculpe, señora. Quiero saber qué problema está habiendo en el desarrollo social. Porque mucha gente se comunica conmigo y me está diciendo que el desarrollo social no está funcionando para la gente de Milán. Ya tenemos la bandera, queda que el Consejo, una vez notificado de todo
el resultado del concurso, quién es el ganador, el diseño de la misma, promulguemos una ordenanza donde justamente dejemos oficialmente constituida la bandera de la ciudad de Vidal. Así que esto va a ingresar para la sesión de la semana que viene. Se va a informar a cada uno de los concejales el resultado del mismo y el diseño y todo. Después seguramente tendremos que obviamente convocarlo al ganador para hacer todo el proceso de presentación formal de la bandera. Pero bueno, Villa Ángela tiene bandera, eso quería. Bueno, estamos aquí en la presidencia del Consejo, estamos con el presidente del Consejo, el doctor Bullati, que ya tiene una carpeta en la mano, anda siempre con unas carpetas, este no es un carpetazo, una carpeta, y vamos a hablar con él, bueno, una sesión bastante rápida y concreta. Vamos a hablar, obviamente, por eso lo entrevistamos también por el Día del Trabajador, y de la bandera, que es uno de los temas más relevantes que se habló hoy en la sesión del Consejo, porque nos va a representar para la posteridad. Y bueno, sé que fue un trabajo, más que un concurso, fue un trabajo bastante, digamos, largo para llegar a acuerdos con respecto al doctor. ¿Qué tal? Buen día, un saludo a la audiencia. Sí, tuvimos, si bien la sesión fue breve, pero bueno, hubo temas que se trataron sobre tabla, que se aprobó por unanimidad, otros pasaron a comisión. No hubo mayores discusiones, mayor debate, también participación de algún vecino con planteos o reclamos. Y bueno, y uno de los anuncios que yo les decía que no ingresó ya sobre el horario de cierre del orden del día, pero lo vamos a tratar la semana que viene, es respecto de la finalización del concurso para la bandera de Villa Ángela, que oportunamente yo había propuesto una ordenanza que se había sancionado, que estaba vigente, que era llamar a un concurso para el diseño de la bandera para nuestra ciudad. Eso se llevó a cabo, luego de muchos participantes que hubo en el concurso, y bueno, hubo un resultado, un ganador, y esto está informando Cultura, justamente quién es el ganador y el diseño definitivo de lo que va a ser la bandera para Villa Ángela. Así que esto se va a tratar para que se proclame por ordenanza y que después se establezca y podamos tener toda la parte protocolar, obviamente, de presentación de la bandera y todo lo demás. Que seguramente se va a hacer, a ver si lo podemos hacer en los festejos de la ciudad, ¿no? ¿Quién es El ganador es un joven de nuestra ciudad, es Lucas Andrés Grepo, que es un joven que, bueno, de nuestra ciudad, que participó en su momento con el seudónimo Águila, en su momento, y bueno, el jurado era con seudónimo. El jurado eligió el diseño que él hizo, un diseño muy lindo que bueno, ya lo vamos a dar a conocer. Exacto. Pero Sí. vemos que tiene todos los digamos, atributos. Sí, que representa la ciudad. Así que,
Esto es muy importante. Villa Ángela cuenta con un escudo, tenemos un escudo oficial, y la idea de tener nuestra bandera también tiene que ver con la construcción de nuestra identidad. Si bien son 116 años, somos una ciudad joven, comparándonos con otras ciudades o con otros lugares del país o del mundo, ¿no? Lo que tiene que ver. Y la construcción de las identidades se van dando justamente a partir de la consolidación también de símbolos, de cuestiones culturales, de las costumbres, de lo que se estila hacer en una ciudad y que es la característica que le identifica por el resto de las ciudades. Entonces, Villa Ángela en esa construcción, somos una ciudad muy joven, que tenemos mucha influencia de distintos grupos étnicos que vinieron de distintos lugares del mundo, que habitan este lugar, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, inmigrantes, pueblos originarios, criollos, y de todo eso van surgiendo las nuevas generaciones y donde se va construyendo esta identidad. También tiene que ver con la música, también tiene que ver con el baile, también tiene que ver con el canto, tiene que ver con el deporte, tiene que ver, bueno, con todas estas cosas. Así que es muy importante que en esa construcción de identidad tengamos nuestra bandera, que nos identifique cada vez que tengamos actividades, eventos o cuando las delegaciones de la ciudad van a otro lugar a representarnos y llevan nuestra bandera. Bueno, todo eso también hace a la creación de un sentido de pertenencia en la ciudad. Y ese sentido de pertenencia tiene que ver con valorar lo nuestro, con lo que tiene que ver con nuestra comunidad, con nuestra sociedad y con nuestra construcción cultural. Así que esto es para mí un hecho muy importante, y que sea un joven de la ciudad quien haya diseñado aún más nos llena de orgullo. Así que bueno, vamos a avanzar en esto para que pueda ser presentada lo antes posible la bandera de la ciudad. Te iba a preguntar, porque mientras comentabas, pensaba que Villa Ángela tiene más de 100 años y que no tenía todos sus atributos como corresponde. Viste que normalmente las ciudades tienen desde medio que el principio sus atributos, y la otra cuestión que tiene que ver con que por ahí el símbolo también puede ser discutido. Por supuesto, por eso se llamó un concurso en su momento, fueron muchos los participantes que hicieron, y bueno, hubo un jurado que trabajó en esto. Acá están los nombres del jurado. De dicha elección estuvo la diseñadora gráfica Joana Erisela López, el profesor licenciado Rodolfo Torres, la profesora Fabiana Sirich, el héroe de Malvinas Eduardo Gómez, y la comisario general Yolanda Jara, por ejemplo, algunos de los que participaron en el jurado, que fueron cuando se hizo el concurso. Bien heterogéneo, así que bueno, la idea es justamente que sea un consenso generalizado, plural, y bueno, está muy lindo el diseño, a mí me gusta personalmente, así que, exacto, así que bueno, vamos a avanzar en este tema para ver si la semana que viene podemos tener la ordenanza. Bueno, y ya que caemos en otros temas, el tema del trabajo, yo sé que sos una persona muy preocupada por la situación actual de nuestro país en general y en particular Villa Ángela, y una es la falta de trabajo, y ahora el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador. ¿Tu reflexión para este día? Sí, es un día muy especial. Primero que nada, un saludo a todos los trabajadores. Y es un día muy especial porque, bueno, estamos sufriendo políticas de deterioro del empleo genuino. Nosotros hablamos mucho de la generación del empleo genuino, de la inversión del sector privado y la generación de empleo, pero en nuestras regiones, en nuestra zona, obviamente recibimos el impacto de estas políticas liberales y que atentan justamente contra nuestras pymes, contra la generación del empleo genuino. Cuando se libera todo el tema de importaciones y entran muchos productos de otros lugares con un bajo costo de producción, pues es imposible competir y se hace muy difícil competir. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestra industria básica, generación de empleo, la parte textil, por ejemplo. Nosotros hace poco tuvimos el cierre de una hilandería con una gran cantidad de empleados que quedaron sin trabajo, y obviamente con el riesgo del cierre también de otras empresas y otras fábricas, porque obviamente las ventajas de producción que tienen de otros países a bajo costo, donde no hay leyes laborales, donde no hay protección del trabajador, obviamente prácticamente está en una condición de explotación, de esclavitud, ¿no?
y eso obviamente termina atentando contra nuestras pymes, contra la industria y contra el trabajador. Por eso es un día muy especial, un día de reflexión. La Argentina es un país que creció y se desarrolló con el trabajo, con la inversión, con el trabajo de muchísima gente y muchísimas familias que vinieron. Yo el otro día hacía una reflexión en un programa. Por ahí nos quejamos mucho de la Argentina, ¿no? Nos quejamos y decimos ¿por qué este país? Pero es un país maravilloso porque cuando hubo guerras en el resto del mundo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo crisis en otros lugares del mundo, las puertas de la Argentina estuvieron abiertas para todos los inmigrantes que no tenían un futuro en sus tierras natales. Así vinieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, vinieron muchísimos inmigrantes y acá la Argentina le abrió las puertas, vinieron a trabajar, hicieron su inversión, crecieron sus familias, hicieron su desarrollo, tuvieron acceso a la tierra. Y cuando mejoraron las condiciones de vida de sus países natales, hoy siempre dicen, no, pero en Europa esto, porque en Estados Unidos esto, en otros países esto, que mejoraron las condiciones, se convirtieron en potencia y demás, no volvieron a sus tierras, apostaron a seguir en la Argentina. Y esto es maravilloso, que sí sea, para que, bueno, obviamente es una tierra de convivencia, de paz, donde tenemos de todo tipo de religiones, donde tenemos aún hoy, y donde siempre pudimos convivir en paz y en armonía y en la construcción de un porvenir, donde tenemos beneficios de que por ahí no valoramos y cosas que en otros lugares del mundo no existen. Tenemos sistema de salud gratuito, sistema de educación gratuito, sistema de seguridad, tenemos acceso a la vivienda, tenemos un montón de cosas que en otros lugares no existen del mundo. Y por ahí no valoramos. Tenemos un sistema de alimentación que consumimos todo tipo de carne, consumimos todo tipo de alimentos, que hay cosas en otros países, en algún país latinoamericanos no existe, solo existe en Argentina. En Argentina solamente existe el asado, y bueno, cuando vemos que se recortan este tipo de beneficios para nuestra población, para los argentinos, nos duele. Por eso nos duele la situación actual que estamos, porque, a ver, no merecemos de que podamos tener, que tengamos bolsones de pobreza, que tengamos bolsones de desocupación, teniendo un país tan rico, con tantas cosas por hacer, por explotar y lo demás, ¿no? Así que bueno, una gran deuda que es responsabilidad de los propios argentinos, no tenemos que buscar responsabilidades afuera. Es una responsabilidad de los propios argentinos. O sea, la construcción de lo que queremos ser depende puramente, exclusivamente de nosotros, los argentinos, y tenemos que asumir nuestros errores y bueno, y seguramente encontrar los caminos del desarrollo y del bienestar. Bueno, muchísimas gracias y bueno, también felicitarte por tu fin de gestión en el IESBA, que ya te estás retirando. Estamos esperando el llamado a elecciones, la convocatoria, se está demorando, así que bueno, esperemos que en los próximos días salga la convocatoria. Sí, yo estoy esperando que se llame a elecciones para entregar el rectorado a las nuevas autoridades, una etapa. Sí, por supuesto. Para mí yo empecé como alumno en la institución en el año 86, ingresé ahí porque no podía ir a estudiar afuera, porque no tenía dinero para poder ir a estudiar abogacía, que era lo que yo quería estudiar. Y el instituto me abrió las puertas y pude estudiar, recibirme, criar a mis hijos, mi familia, sostenerme con los ingresos. En el año 90 empecé a trabajar como profesor, me recibí en el 89 y en el 90 empecé a trabajar hasta el día de la fecha. Y terminar mi carrera en la institución como rector, bueno, el sueño del pibe. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. No, gracias a vos. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Say you,
together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark, and what they played was a masquerade from behind the walls of doubt. A voice was crying out. Dios, dame las fuerzas para saber lo que debo hacer. Ayúdame, Miguel. Julia, ¿cómo estás? ¿Tu hermana Victoria? Victoria, ¿Qué pasa? ¿Le ha ocurrido algo malo, Victoria? tenés que ayudarla. Alguien quiere hacerle daño. Pero, ¿cómo? ¿Quién quiere hacerle daño? Ella lo conoció después que ustedes se separaron. Julia, si este hombre es peligroso, deberías avisar a la policía. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Ya tengo que irme. Espera, Julia. Anda mañana a casa y te explico todo. Hoy has hablado demasiado, ¿cierto, pequeña Julia? Hola. Sí, hola. ¿Podría hablar con la señorita Julia? Miguel, Julia falleció anoche. ¿Cómo que Julia falleció? Victoria, lo siento, yo... Ayúdame, Miguel. Ayúdame. Sí, Victoria, me gustaría que nos viéramos. Victoria. Hola, ¿estás ahí? Yo ya no quiero verte. ¿Cómo que...? Pero, Victoria... Por favor, no vuelvas a llamar. Y nunca vuelvas a mi casa. Pero, Victoria... Victoria... Victoria...
Pater noster qui es in celus, satisficetum nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tuas. Señor, quiero ayudarle y no sé cómo. Dios, dame las fuerzas para saber lo que debo hacer. No se dé vuelta, padre. No lo intente. ¿Sorprende, padre? ¿Qué eres? ¿Cómo le dicen ustedes, padre? ¿Vampiro? ¿Sabe una cosa, padre? Con solamente pensarlo, podría pararle el corazón. Victoria pronto será mía. Miguel. 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 ¿Qué pasó? Levántate, por favor, vamos. Vení. Vení, Miguel. Vení. Escribo estas notas para que quede constancia en el futuro del peligro que el padre Miguel y yo habremos de enfrentar esta noche. Por suerte, para él, llegué a tiempo para arrebatarlo de las garras de la oscuridad. Ahora sabemos la verdad sobre las muertes de Julia y don Sergio Ricciardi. He decidido ayudar a Miguel a salvar el alma de Victoria Ricciardi antes de que el tercer sacrificio ofrecido a la oscuridad se lleve a cabo. Ahora conocemos la naturaleza de nuestro enemigo. Solo nosotros podemos detenerlo. Que el Señor nos ampare. Aquí he llegado, padre. ¡Isgernosia! ¡Padre Alberto! ¡Padre Alberto, ¿está bien? Seguí, Miguel. Termina con esto, Miguel. Por favor, termina con esto. Por favor. ¡Maldito! Pobre Julia. Pensaba que esta carta te la escribió ella. Mátalo. ¿Me ayudas? ¿Y esto? Eso me lo regaló mi mamá. Qué bonita que es. Sí, fue el regalo de mi último cumpleaños.
Me habías contado. Me parece muy delicado. ¿Sabes qué? ¿Qué? Te voy a regalar. ¿En serio? Sí, esto es algo extra. Bueno, muchas gracias. Lo voy a guardar. Sé que me va a hacer falta en algún momento. ¡Por eso me mataron a mi padre! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Victoria! ¡Miguel! ¡Victoria! Anda. Gracias por dejarme ver la luz, Miguel. Hace 20 años comenzaba un sueño en pleno monte chaqueño, en donde el cine es el protagonista principal de esta historia. En el año 2005, un impulsor del cine en la localidad de Villa Ángela instaló la primera productora de la región con estudio de filmación propios, los cuales fueron instalados sobre la avenida Alberdi a la altura 150. Uno de los desarrollos más prolongados y que sobreviven en la actualidad es el de los efectos visuales, los cuales comenzaron a hacerse en el estudio desde su fundación. Con el advenimiento de las incipientes nuevas tecnologías, se incorporaron nuevos equipos y cámaras pasando desde la estándar definición a la alta definición, y desde el formato académico al 350 grados en 4K. Los documentales también son otro tipo de contenidos que Vicentín Films produce, el último sobre la pandemia y en realidad virtual, pero también se produjo material visual histórico sobre la chaqueña, sobre la usina local y sobre el reconocido cuentista villangelense Luis Landricina. El Festival de Cine di Campli, también instaurado por un grupo amigo de la productora de cine y la Sala República, en 2022 como una herramienta para que las personas vuelvan al cine, después del trágico suceso que fue la pandemia del año 2021. El mismo sigue a paso firme el cometido de sumar público y mostrar las grandes obras del cine de todos los tiempos. Sin lugar a dudas,
el sueño de hacer y tener cine en Villa Ángela sigue firme por la voluntad y amor de las personas que lo componen. En cada toma o en cada escena de cada filme se puede palpar el indiscutible sacrificio por el séptimo arte de actores y técnicos de los estudios Vicentín Films, la fábrica de sueños, que logró hacernos protagonistas de nuestras propias historias y de nuestro propio destino. Vicentín Films Argentina, 20 aniversario. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.